Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí, por estar presente. Como bien lo decía el video que acaban de escuchar, bienvenidos a este nuevo espacio. En el día de hoy damos inicio a las jornadas académicas en el marco de la 7ª Semana de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, que busca abrir un espacio, en este caso, en el día de hoy, de reflexión sobre la evaluación de políticas públicas. En ese sentido, tendremos hoy un panel, un conversatorio de reflexiones sobre un sistema de evaluación a nivel subnacional. Se habla mucho de evaluación de política muy pública, se exige mucho la evaluación de política pública. Hoy más que nunca creo que también estamos escuchando el término política pública. Muchas veces desde el nivel central de gobierno, desde los espacios centrales de decisión, hemos querido en el día de hoy plantear esta reflexión, pero en el plano local, en el plano subnacional. Para esto tenemos unos panelistas expertos, conocedores de este tema que traemos hoy para la conversación, para la reflexión, todos de un gran alto nivel intelectual y también práctico por su formación y por el ejercicio precisamente profesional en los campos de evaluación de política pública. En ese orden de ideas nos acompaña en la mañana de hoy Olga Lucía Romero, economista con máster en Economía de la Universidad de los Andes, igualmente máster en Administración Pública y Desarrollo Internacional de la Harvard Kennedy School. Olga Lucía Romero fue consultora asociada de Econometría Consultores, asimismo fue la directora de evaluación para la educación en la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá y actualmente se desempeña como directora de la Dirección de Seguimiento y Evaluación del DNP. También estará con nosotros Juan David Parra, quien es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, tiene una maestría en Economía y un doctorado en Ciencias Sociales de la International Institute of Social Studies de la Universidad Erasmus de Rotterdam. Es experto en investigación y evaluación de políticas públicas. Juan David Parra cuenta con experiencia docente en niveles de pregrado y posgrado y también con una amplia experiencia en la aplicación de metodologías cuantitativas y cualitativas de análisis de información. Actualmente se desempeña como profesor de la Universidad del Norte y estará con nosotros también en la mañana de hoy Kelina Puche, quien es economista de la Universidad de los Andes con maestría en Economía de la misma universidad. Fue consultora de Econometría Consultores y de donde participó en distintas evaluaciones de políticas y programas sociales. En el Departamento Nacional de Planeación, el DNP, se desempeñó como asesora técnica para la Dirección de Regalías y también para la Subdirección General Territorial y de Inversión Pública. Desde allí, desde estos espacios, coordinó todo el proceso de mejora continua del sistema de regalía, entre otros temas. Actualmente, la profesora Kelina es profesora de la Universidad del Norte y directora del Centro de Pensamiento Fundación para el Desarrollo del Caribe, Fundesarrollo. Muy buenos días y bienvenidos a nuestros 3 invitados. Un saludo especial para ustedes. Buenos días, Ángel, muchas gracias por la invitación, pues muy complacido de acompañarte en la mañana de hoy en este espacio. Ok. Buenos días, muchas gracias. Un placer estar aquí para conversar sobre este tema tan interesante. Muchas gracias, Juan David. Saludo, Olga, muy buenos días también. Bueno, yo creería que podremos empezar la idea, la metodología, como lo hemos conversado también previamente, es tener unas rondas de preguntas, una pregunta inicial para abrir el debate, una pregunta general para los 3 que podrían responder los 3. Luego hacer una ronda de preguntas, pero puntuales, ya dependiendo de su experticia, dependiendo también de su conocimiento y de su formación en relación con los elementos que acabo de mencionar. Entonces, en esta primera pregunta, para abrir la discusión, para abrir la conversación, señalar también que tendremos un espacio para preguntas del público. Entonces, a estas personas o a las personas que están conectadas en estos momentos, decirles que guardemos esta pregunta o vayamos haciéndola por el chat, que yo se las iré formulando a los invitados. Como les decía, una primera pregunta
quisiera formularles es sobre la tradición de evaluación o evaluaciones de política pública en el país. ¿Desde cuándo se comienza a hablar sobre evaluaciones de política pública en el país? Hay un referente hacia mediados del siglo pasado de lo que tiene que ver con el estudio de las políticas públicas, luego quizás más hacia los años 80, 90, llega este análisis de política pública a Colombia, pero lo que tiene que ver con evaluación, ¿desde cuándo se comienza a hablar de evaluación de políticas públicas? Y si nos pueden también comentar de cómo ha sido la evolución durante estos años en el país, desde las tres miradas o desde los comentarios que puedan hacer de cada uno de sus invitados. No sé si quieras comenzar tú, Kelina, la intervención, le damos la palabra luego a Juan David y cierra esta primera ronda de preguntas general. Olga, si están de acuerdo. Claro que sí, Ángel, muchas gracias. Me tomo la palabra entonces. Realmente creo que podemos coincidir en que un poco la llegada de la práctica de la evaluación en nuestro país puede vincularse precisamente al mandato instruido desde la Constitución de 1991, que más o menos en su artículo 343 pues habla de la función de la obligación de diseñar y organizar los sistemas de seguimiento, la gestión y resultados en la administración pública como tal, para pues buscar puntualmente hacerle seguimiento no solamente a las políticas, sino también a los proyectos de inversión puntualmente, ¿no? Esa responsabilidad se le otorga al Departamento Nacional de Planeación, que hasta el día de hoy es la máxima autoridad en materia de evaluación de políticas públicas, ¿no? Y desde donde se coordina y dirigen puntualmente pues las más importantes evaluaciones que se hacen en el país como tal. Si podemos vincular la evaluación a esa fecha, pues lastimosamente no fue así tan simple. Digamos que el hito más importante de la Constitución del 91 fue la descentralización política. La evaluación no estuvo vinculada a ese proceso de descentralización política, es decir, la práctica de la evaluación quedó un órgano nacional que para ese entonces todavía era un órgano muy alejado de la realidad de los territorios, que, por ejemplo, en su momento pues no tenía lo que hoy tiene, que es una subdirección territorial, que es la que tiene una relación mucho más directa con esas oficinas de planeación territoriales de los distintos municipios y departamentos del país. Entonces, la práctica no bajó de la misma forma como bajó la descentralización política de nuestro país. Creo que para el año del 94, por ejemplo, que fue cuando ya se crea Sinergia, que es el sistema donde se consolida puntualmente o se agrupa toda la práctica como de la evaluación, no solamente de la evaluación, sino también del seguimiento, que inicialmente estuvo muy vinculado a hacerle seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Entonces, ahí quedaba de nuevo limitado a el seguimiento y la evaluación de la hoja de ruta nacional, para después evolucionar la práctica de la evaluación un poco con la consolidación institucional que vino para los años de 2002-2009. Digamos que la práctica de la evaluación se ha ido adaptando a los procesos de modernización de la gestión pública. Cabe decir que de igual forma la evaluación o la constitución o la obligación de realizar evaluaciones en el país llegó de manera muy tardía a Colombia e incluso a toda Latinoamérica, porque ya en Europa y Estados Unidos, digamos, la práctica estaba mucho más institucionalizada, incluso desde la Primera Guerra Mundial, donde ya se hacían prácticas de evaluación para definir la mejor localización del gasto público militar y incluso tomar decisiones de selección del personal que iba a vincularse justamente a esa etapa de la guerra, ¿no? Yo creo que Olga de pronto ahorita lo podrá puntualizar de mejor manera, pero es solamente como por el orden del año 2009, 2014 que se crea la dirección que ya actualmente se encuentra dirigiendo, y eso es como una formalización de la institucionalización de la práctica de la evaluación en el país, ¿no? Se había creado Sinergia, pero pues no había como una dirección específica que tuviese la responsabilidad exclusiva de llevar a cabo la evaluación de políticas públicas en el país. Eso fue un gran hito y un gran referente en la historia de la práctica de evaluación en el país,
que ha venido evolucionando, como les digo, muchas veces esa dirección ha tenido, ahorita mismo no sé, Olga nos puntualizará, pero ha tenido como incluso grupos internos que se dedican a hacer evaluaciones internas, hay veces ha existido, hay veces se ha restringido, me imagino que también tiene que ver con unos temas presupuestales también, pero en general pues la dirección asumió ese rol de definir cuál es esa agenda de evaluación y de extender la práctica de la evaluación sobre las principales políticas del gobierno nacional, que de alguna u otra forma tocan de manera tangencial a los territorios cuando la órbita, por supuesto, de la política pública nacional pues se concreta finalmente en alguno de los territorios en el país, pero no se define o se alinea con iniciativas propias o particulares que vengan desde lo local con la intención de evaluar las políticas de los distintos alcaldes o gobernadores sobre sus planes de desarrollo territorial. Entonces, más o menos ha sido como la evolución y esos hitos como importantes que han demarcado esa historia de la práctica de la evaluación en nuestro país. Bueno, podríamos darle la palabra ahora a Juan David, si está de acuerdo, para cerrar esta primera ronda, como habíamos dicho, con Olga. De acuerdo. Bueno, pues retomando un poco lo que dice Kelina, o quizás más bien pues partiendo como para complementar la panorámica, Kelina nos cuenta antecedentes pues quizás pues más recientes en la consolidación del Sistema Nacional de Evaluación. Yo pensaría que de pronto antecedentes un poco pues históricos más amplios o anteriores. En Colombia sin duda debe ser, por ejemplo, todo el tema del nacimiento de la tecnocracia. Eso se da durante el gobierno de Lleras Camargo. Hay un documental muy interesante que hace el CEDE de la Universidad de los Andes, que es el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, y en ese documental pues cuentan el nacimiento de ese centro y cuentan pues cómo eso estuvo entrelazado con esa lógica de empezar a formar como unas capacidades en funcionarios para empezar a manejar la macroeconomía del país, si se quiere, de una manera un poco más gerencial. Esto pues en el mundo, los años 70, los años 80, tenemos todo el desarrollo pues de esos grandes paradigmas de la nueva gerencia pública, que está muy enlazado con esa idea de que, pues, de la eficiencia en el gasto público, del tema de cómo las instituciones públicas pues, deben emular un poco más las prácticas del sector privado. Y yo creo que eso pues, da mucha cabida a lo que eventualmente se convertirán en esos grandes paradigmas o en esas grandes formas de abordar la evaluación, que yo creo que en Colombia, si bien pues Kelina ya nos habla de un antecedente durante los años 90, yo me atrevería a decir que es más o menos por allá en los años 2000, finales de los 90, crisis económica, donde hay como un gran auge en Colombia sobre el interés de la eficiencia en el gasto público. Acá tenemos la ley 715 del Sistema General de Participaciones, y en medio de eso, por ejemplo, yo creo que Olga nos podrá contar un poco más de ese tema en particular. Las primeras grandes evaluaciones que se empiezan a hacer, por ejemplo, la evaluación de Familias en Acción, pues genera un gran hito en Colombia sobre la forma en que empezamos a importar metodologías, a aplicarlas. Y creo que en ese contexto, pues ha tomado también mucha fuerza algunas formas de ver la evaluación, que yo creo que ahorita, más adelante, cuando hablemos sobre las ideas desde una evaluación quizás más descentralizada, pues podríamos hacerle algunas preguntas a esas formas, si se quieren, dominantes. Pero yo creo que todos estos antecedentes pues van sumando a ese contexto que se va generando para una visión mucho más evaluadora en la forma de hacer políticas públicas. El micrófono. Bueno, Olga, para cerrar esta primera ronda de preguntas generales, tienes la palabra. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Vale, pues muchas gracias. Ante todo, saludarlos, que creo que no habían saludado bien, y un saludo para Ángel, Juan David y Kelina, y muchas gracias a la Universidad del Norte por esta invitación. Creo que Kelina y Juan David ya hicieron un buen recuento de lo que yo tenía, pero pues voy a contar algunas cosas adicionales que creo que son claves. Como Kelina mencionó, pues en la Constitución del 91 se establece en el artículo 343 esa función de diseñar y organizar los sistemas de evaluación,
que ahí es donde ya con el COMPES 2688 del 94 se crea Sinergia y que es un hito muy importante. Pero como bien decía Kelina, solamente, y lo mencionó Juan David, es solamente a comienzos de la década del 2000 donde estos procesos de seguimiento y evaluación empiezan a tomar más fuerza en la toma de decisiones públicas. Y un hito pues también importante es con el documento COMPES 3188 del 2002 y algo importante ahorita que mencionaba Juan David y seguramente vamos a hablar sobre el respecto y es las evaluaciones que han sido tal vez dominantes, pero en su momento se institucionaliza así la evaluación de impacto como un instrumento para la toma de decisiones, hablando, digamos, de un tipo de evaluación en específico y que está atado al hito que mencionó también Juan David y que es clave, y es el desarrollo de la evaluación de los 3 programas de la red de apoyo social que se crean para mitigar los efectos de la recesión de finales de los años 90, que son Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Empleo en Acción. Y ese hito marca, es algo muy importante porque desde el gobierno se empiezan a evaluar rigurosamente los programas y las intervenciones y eso es lo que permite de ahí en adelante crear esa cultura de evaluación y que haya venido creciendo en el país. Pero esto no solamente pasa en Colombia, sino que pasa a nivel internacional y que creo que es clave. En una conferencia que hubo hace poco de la OCDE sobre el tema de evaluación, mostraban cómo a finales de los 80s, el número de artículos académicos que incluían una evaluación de impacto era alrededor de 2 artículos académicos, no era mucho. Y ya para el 2016 se llega a 1000 artículos académicos que incluyen una evaluación de impacto. Y va mostrando, digamos, cómo esa cultura de la evaluación y de hacer evaluaciones pues está no solamente en Colombia, sino que se empieza, digamos, a nivel global a moverse como a hacer más y más evaluaciones. Obviamente, y también como decía pues Juan David, este no es el único tipo de evaluación, pero pues sí ha habido también, digamos, ha sido también algo muy dominante y que se ha venido trabajando mucho, que es hacer evaluaciones de impacto. Y esto pues ha sido como un poco esa historia de la evaluación en Colombia y cómo ha venido evolucionando. Obviamente, digamos, a nivel de territorio todavía tenemos mucho más que hacer en esta cultura de la evaluación. Y con eso, digamos, cerraría esta primera intervención. Bueno, muchas gracias a los 3 por esta primera ronda de respuestas. Yo creo que hemos fijado este primer marco, lo que buscaba el primer interrogante desde el inicio, de esta mirada, de estas 3 miradas al inicio de la evaluación de política pública y cómo al final también vemos que esto tiene un impacto en la producción académica, cómo pasamos o vamos creciendo en los productos académicos que tratan o abordan el tema de la evaluación de políticas públicas y, por supuesto, el DNP y ese posicionamiento importante a través de su programa Sinergia en temas de evaluación de política pública. Al hilo de lo que acabamos de conversar, quisiera formular el segundo interrogante para todos, es decir, para responderlos y para que lo respondan todos y luego pasar ya a preguntas para cada uno de ustedes. Y esta pregunta va encaminada o la conectamos con la primera y tiene que ver con la utilidad de las evaluaciones. Si bien hay un origen que acabamos de mencionar, que ha ido creciendo en Colombia, pero ¿cuál es la utilidad de las evaluaciones? Y la pregunta puntual sería, ¿qué cambios se han hecho en Colombia en programas o políticas que hayan salido de los hallazgos encontrados en una evaluación? Es decir, ¿cuál ha sido el impacto de esta evaluación? ¿Han habido cambios en algún programa precisamente a partir de estos ejercicios de evaluación de política pública? Porque si bien son importantes,
hemos ido creciendo, pero bueno, ¿en qué queda? ¿Tiene impacto la evaluación hoy por hoy? No evaluación de impacto, sino el trabajo que se hace es tenido en cuenta para reajustar precisamente políticas públicas que se vienen implementando. Si les parece, podemos seguir el mismo orden, luego jugamos un poco con el orden y cambiamos precisamente valga la redundancia, orden de respuesta. Entonces, Kelina, si estás de acuerdo, podrías empezar tú. Claro que sí, Ángel. Bueno, yo creo que la palabra puntual que estaba buscando es incidencia. Sin efecto, esa era la palabra. de las evaluaciones que se han hecho en el país han tenido la incidencia correcta o se han quedado sencillamente como en el papel, que es lo que potencialmente la gente podría estar pensando. Realmente nos podríamos quedar cortos sobre los cambios que se han vinculado y que han sido productos de una evaluación, no necesariamente de impacto. Las evaluaciones, digamos, pueden ser institucionales, pueden ser de operativa para ver cómo funciona, cómo engrana cada una de las actividades, pueden ser de productos, y bueno, pues también hay evaluaciones de resultados y evaluaciones de impacto como tal. Voy a limitar a citar algunos cambios que se han alineado con resultados de evaluación de políticas públicas para darle paso a mis compañeros de panel puntualmente. Me gustaría iniciar, por ejemplo, con el Sistema General de Regalías, digamos, que es donde estuve participando gran parte, donde dediqué unos muy buenos años de mi vida en ese proceso de mejoramiento en la operación del mismo. Por ahí, para el año 2013, 2014, durante mi paso por Planación Nacional, hicimos o contratamos la evaluación de operativa del Sistema General de Regalías, un sistema pues que llevaba unos años escasos de haberse iniciado, por el año 2012 que inició sus operaciones, y que queríamos justamente con este ánimo de mejorar el funcionamiento, revisar si la institucionalidad, si la arquitectura institucionalidad, si todas las entidades que nos involucrábamos en la ejecución del sistema estábamos cumpliendo con nuestras competencias, teníamos los indicios de que el sistema tenía una carga muy fuerte, fue un conflicto muy grande, digamos, obligar a que los proyectos, a que no se aprobaran ya contratos, que era la lógica mediante la cual venía funcionando, digamos, el manejo de regalías antes, sino que se pasara a una lógica de contratación vía proyectos, es decir, la cultura de estructurar proyectos y de aprobar proyectos para ejecutar justamente las iniciativas que cada uno de los gobernantes se tuviese. En ese momento, esa evaluación detallaba unos hallazgos muy interesantes vinculados justamente a la necesidad de llevar a cabo un proceso de mejoramiento en la constitución de un banco de proyectos. La identificación de la debilidad en la estructuración nos llevó a desplegar un sinnúmero de acciones. Ahí se identificó como el hallazgo puntualmente, hablaba de las debilidades que tenían los territorios para estructurar proyectos de inversión, y eso pues nos llevó justamente a que desde Planeación Nacional desplegáramos un sinnúmero de acciones del fortalecimiento de los sistemas de información para la inversión pública, el SWIFT, ajustarlo a las necesidades del Sistema General de Regalías, la construcción de un sinnúmero de nuevos sistemas de información que nos permitieran y facilitaran los procesos de rendición de cuentas. De ahí salió Mapa Regalías y hoy en día pues Mapa Inversiones. La construcción de, por ejemplo, la evaluación definía o encontraba la necesidad de llevar a cabo procesos de priorización de proyectos y nos recomendaba avanzar sobre la entrega de un mecanismo que permitiera realizar un proceso de priorización de proyectos. Siempre hay una restricción presupuestal y probablemente son muchas las iniciativas que entran a competir ante esa restricción presupuestal. De ahí salió la necesidad de crear el CEP, un sistema de evaluación por puntajes, que buscaba justamente alinear la aprobación de los proyectos a los principios rectores del Sistema General de Regalías, que era justamente el impacto regional, que era la cofinanciación en las fuentes de inversión, que era priorizar aquellos proyectos que tuviesen un mayor cobertura, ya sea en términos poblacionales y demás, aquellos que se alinearan de mejor manera a las prioridades de la agenda pública territorial, es decir, a los planes de desarrollo
locales como tal. Entonces, digamos que en esa evaluación dejó ver de manera muy clara y visible cuáles eran como las debilidades y de qué manera se podrían mejorar, y eso desencadenó toda una agenda pública de fortalecimiento de capacidades y mejoramiento de sistemas de información para mejorar justamente el uso de estos recursos. Otra, digamos, otra política, otra evaluación que definió unos cambios importantes fue, por ejemplo, la evaluación que se hizo sobre el programa de alimentación escolar. Fue por cerca del año 2012. Para quienes no saben, de pronto el programa de alimentación escolar puede ser el programa más antiguo que tiene nuestro país, más o menos, entre los más antiguos por lo menos, eso sí se los puedo garantizar, que inicia en Boyacá y bueno, luego se empieza a extender, pero el programa está estrictamente limitado a la entrega justamente de alimentos a la población estudiantil de primaria y secundaria puntualmente. La evaluación deja ver algo muy interesante, y es el impacto que tiene el programa puntualmente, no solo en indicadores de asistencia escolar, pues los niños ya estaban mucho más motivados de ir al colegio, no solamente para aprender puntualmente, sino pues para recibir una ración de alimentos, pues teniendo en cuenta que sus casas, pues las condiciones podrían ser un tanto precarias para poder acceder a esto como tal. Entonces, digamos, se consolidaron y se visibilizaron impactos muy importantes, no solamente en materia de asistencia escolar, en unos tiempos en donde la inasistencia escolar, en donde la deserción escolar bordeaba a lo largo y ancho de todo el país, ¿no? Y también se identificaron resultados muy positivos en materia de condiciones nutricionales de los menores. Recuerdo perfectamente que se utilizaba una metodología de relación beneficio-costo, y la metodología votaba que por cada peso que se invertía en este programa de alimentación escolar, el retorno económico, social, el beneficio calculado era de 3 pesos adicionales, ¿no? Entonces, digamos, esa rentabilidad seguramente le daba la posibilidad, incluso dentro de las recomendaciones que ofreció la evaluación, era reescalar el programa, ampliar el ámbito de intervención, no solamente para estudiantes de primaria y básica, sino también para todo el resto del ciclo educativo, de educación desde básica, primaria, secundaria y media, en donde todavía el programa no tenía, pues digamos, una cobertura significativa. Entonces, son muchas, digamos, las cosas que podríamos citar. Y Olga mencionaba, y cuando a mí mencionaban estas primeras evaluaciones que incluso trajeron a un grupo de expertos internacionales, porque no había mercado de evaluadores en Colombia, eran muy escasas las experiencias de evaluación, y por eso se trajeron expertos internacionales de evaluación cuando se hicieron las evaluaciones de acción social y demás, y eso fue un hito muy importante en la práctica de evaluación en Colombia. Solamente para mencionar los innumerables, por ejemplo, evaluaciones que se han hecho Familias en Acción, en las que Olga misma ha participado, incluso liderado esos procesos, han justificado hoy en día transferencias diferenciales de acuerdo a la edad del joven o del estudiante, entendiendo justamente los trade-offs que enfrentan las familias entre enviar los chicos a estudiar o ponerlos pues a generar algún ingreso o trabajar, y de ahí la importancia de que la transferencia condicionada que se les da en Familias en Acción entienda como esas particularidades a las cuales se enfrentan las familias como tal. Entonces, la utilidad es realmente exquisita cuando vemos los resultados y los hallazgos que una evaluación puede ofrecer para mejorar la ejecución de las políticas públicas, porque además no se nos puede olvidar que eso es muchas veces el concepto erróneo en el cual se cae, y es que las evaluaciones se hacen o se contratan para definir la continuidad o la no continuidad de un programa. No, la evaluación tiene un componente formativo. Y ese componente formativo que se llama, pues teóricamente, habla de la necesidad de hacer evaluaciones justamente para encontrar o destacar la mejor forma de darle continuidad a un programa como tal. No se trata mucho, cuando los evaluadores se sientan a hacer una evaluación, no están sentándose no se están sentando para ver cómo definitivamente eliminar la continuidad o justificar la continuidad de una política, sino en cómo la intervención puede operar de una mejor forma para lograr alcanzar los resultados deseados e incluso potencializarlos de alguna u otra manera.
¿no? Muchas gracias, Kelina, por tu análisis, por tu reflexión. Importante estos casos, como bien lo decías, esa era la palabra, la incidencia de la evaluación de política pública. Bueno, quisiera darle la palabra ahora a Olga, que también desde su experiencia puede aportarnos grandes reflexiones y dar una importante respuesta a este interrogante. Muchas gracias. Pues voy a tomar la última idea que mencionó Kelina, porque era un poco el ejemplo que traía y porque es tal vez una de las experiencias más exitosas de evaluación en el país, y es la de Familias en Acción. Y donde claramente se puede ver cómo ha sido esa incidencia de las evaluaciones en la toma de decisiones. Como lo mencioné ahorita, y pues saben, el programa de Familias en Acción es una respuesta a la crisis de finales de la década de los 90 con el propósito de promover acumulación en el capital humano para las familias pertenecientes al nivel 1 del CISBEN, y en ese momento se hace para municipios de menos de 100.000 habitantes. Y a esa intervención se le hace una evaluación. Y eso es lo que permite que el programa haya trascendido ciclos de política y que sea un programa que hoy es ley, y digamos, y eso es lo que ha permitido pues que haya venido mejorando. Esa evaluación rigurosa que se hizo desde el comienzo lo ha permitido uno expandir. Hoy Familias llega a más de 2,5 millones de beneficiarios y ha permitido mejorarlos. Tal vez, y además es uno de los programas que más ha sido evaluado. Hasta el momento se han hecho 14 evaluaciones del programa, y eso pues ha permitido cada vez más, y como también decía Kelina, esto no es con el ánimo o de justificar la intervención o de terminarla, sino que de irla mejorando cada vez más en su implementación, y que sea una mejor intervención que obtenga los resultados que al final se quiere. Digamos, en la última evaluación que se hizo, y se hizo interna desde la Dirección de Seguimiento y Evaluación del programa, se hicieron al mismo tiempo una interna y una externa, y una interna que se hizo de impacto sigue encontrando sobre esa fase 3 del programa, porque pues el programa ha tenido rediseños, y sigue encontrando efectos en reducción de pobreza, incrementos en asistencia a educación, vacunación, asistencia a controles de crecimiento y desarrollo, asistencia al médico y reducción de embarazo, y encuentra algo que se ha ratificado en varias evaluaciones, y es que los efectos son mayores en zonas rurales. Yo creo que estas evaluaciones además han sido claves en este momento en el que nos encontramos con la emergencia ocasionada por el COVID. El hecho de tener montado un sistema, tener montado el programa de Familias en Acción y los beneficiarios de Familias en Acción, permitió llegar rápidamente a esas familias con pagos adicionales para mitigar esos efectos de la pandemia. Entonces, creo que ahí es donde ve uno el resultado de estas evaluaciones y lo que han permitido, y es que han permitido que no sean programas asociados solamente a un gobierno, sino que han, digamos, permanecido en el tiempo gracias a los efectos que se han encontrado. Y otro ejemplo que yo quería traer y resaltar el día de hoy, y algo muy importante que mencionaba Kelina, también en esa reflexión, y es que no solamente hay evaluaciones de impacto, y muchas veces, digamos, tal vez, o por pensar que esa puede ser la mejor evaluación, se deciden hacer evaluaciones de impacto que de pronto no necesariamente en ese momento era la mejor evaluación que se podía hacer. Me acuerdo de un caso de la evaluación de Juntos, que hoy se llama Unidos, que en su momento se hizo la evaluación de impacto, y en ese momento no se encontraron efectos, pero no era porque no necesariamente la intervención no tuviera efectos, sino porque la operación no estaba realmente funcionando como tenía que hacer. Y entonces en ese momento hubiera sido mejor tal vez hacer una evaluación de operaciones. Entonces creo que esos son como retomando también ideas que ya han mencionado Juan David y Kelina, y que me parecía interesante mencionarlas. Pero sí quería cerrar mi intervención con algo muy importante y que para nosotros sigue siendo un reto que tenemos que seguir trabajando, y es en esa incidencia. Tenemos que seguir
mejorando tal vez que todas las evaluaciones que nosotros hagamos tengan esa incidencia para la toma de decisiones, y tenemos que seguir trabajando en eso, tanto a nivel nacional como local. Muchas gracias, Olga. Sí, yo lo ampliaría también un poco, sobre todo a los insumos de política pública, esos que se desprenden del proceso evaluativo, y a veces también hay unos muy importantes en la fase de diagnóstico, lo que implica esa necesidad de incidencia en la fase decisional, en el tomador de decisión, que coincido es el énfasis que hacemos desde diferentes centros de pensamiento y, por supuesto, desde uno tan importante como el Departamento Nacional de Planeación. Juan David, en el mismo sentido, quisiéramos también escuchar tus reflexiones sobre el interrogante que formulamos, aprovechar también para saludar a todas las personas que se han conectado, que están en este momento en el canal. Se van sumando cada vez más los que se han ido sumando en el último momento, en los últimos minutos. Recordarles que pueden formular sus preguntas, que iremos haciendo también a medida que vayamos avanzando en la ronda de preguntas que tenemos para los invitados. Entonces, Juan David, tienes la palabra. Sí, bueno, muchas gracias. A mí, Ángel, retoma algo que dijiste al comienzo de la intervención, creo que de Kelina o de Olga, que era sobre la idea de cuál ha sido el impacto de las evaluaciones de impacto. Parece interesante, y bueno, de las evaluaciones en general. Me parece pues un interrogante interesante, y pues bueno, si nos apegamos a la lógica de tratamiento y control, que es como pues sí, como una de las grandes, las buenas prácticas en la evaluación de impacto, pues posiblemente tendríamos que concluir que no podemos saber eso todavía, no es posible, pero sin duda yo creo que hay cosas que rescatar, como por ejemplo lo que mencionaba particularmente Kelina, del sistema de información. Yo creo que Colombia es fácilmente, si uno se compara brevemente con muchos países de la región, pues Colombia, las bases de datos que tiene, la cantidad de información que tiene disponible para investigar de fuentes oficiales del gobierno, las encuestas, etcétera. Yo creo que ese es un gran activo, y que posiblemente podríamos enlazar como a esa idea de la cultura de la evaluación, que ha surgido con más fuerza, diría yo, en estas últimas 2 décadas. Sin embargo, pues aquí quisiera entonces yo también como entrar en la pregunta, o en el matiz, de ser un poco menos optimista, o por lo menos de reconocer, o empezar a reconocer críticas que, pues muy fuertes, que están llegando a las técnicas de evaluación de impacto en particular, y yo diría que más también como a la lógica de evaluación en general. Las técnicas de evaluación de impacto, mencionaba Olga, no son las únicas formas de evaluar una política, y obviamente uno cuando evalúa una política pues quiere responder diferentes tipos de interrogantes, entonces pues hay otros tipos de evaluaciones que sin duda lo complementan, pero esta gran práctica que es la evaluación de impacto, esos experimentos donde a uno se le entrega, a un grupo se le entrega algo, a otro grupo no comparable no se le entrega nada y se mira qué pasa después, han empezado a tener pues un fuerte cuestionamiento desde la perspectiva de que quizás también tienen en sí encriptado o reflejan un modelo de desarrollo, un modelo de política pública que yo creo que la realidad actual empieza a cuestionar. O sea, la crisis del 2008 ya fue como un gran sacudón, empezamos a hablar del tema pues de la economía, de los problemas de la economía, de los problemas de la inestabilidad, de que quizás de pronto deberíamos abandonar esa visión de que existen equilibrios económicos, o que tendemos a llegar a ellos, que esto pues en el mundo de la política pública uno pensaría en puntos de equilibrio, en que si generamos los incentivos adecuados van a haber equilibrios, etcétera, etcétera. Esa visión pues, se cuestiona mucho desde el 2008, etcétera, y ahorita con el COVID pues también se empieza a cuestionar esa idea, o por lo menos ese supuesto de qué tan fuertes fueron las capacidades que efectivamente se construyeron durante estas últimas 2 décadas o más, para efectivamente a través de la misma evaluación y pues de miradas sobre la política pública en diferentes lugares del territorio, pues realmente cumplan esa promesa. Y a mí me parece muy interesante, y de pronto ahorita más adelante podría, digamos, dar algunos apuntes de las críticas más específicas, o posiblemente mis visiones, y también cómo
cómo pensar en algunas soluciones. Yo diría que también es muy interesante que este espacio, desde donde lo estamos haciendo, una facultad de ciencia política o un departamento de ciencia política, donde pues la ciencia política es precisamente esa discusión en torno al poder, ¿sí? Cómo surgen los fenómenos en el mundo y cómo el poder y cómo los choques entre diferentes grupos, cómo las interacciones sociales en diferentes contextos, etcétera, son esos momentos donde surgen los diferentes cambios sociales. Digamos, un poquito siendo escéptico a esa visión un poco más de un modelo centralista, donde si hacemos esto, pasa esto y luego pasa esto, pues análisis, por lo menos desde la ciencia política, nos problematizan eso y dicen, no, un segundo, usted puede intervenir en algún lugar, pero si la lógica de poder, si la lógica social que está ahí, pues no sincroniza con esa intervención que estamos haciendo ahí, posiblemente no vamos a tener esos resultados que estamos esperando. Y yo creo que ese es el llamado que se está empezando a hacer desde otras corrientes, desde incluso premios Nobel de Economía. Angus Deaton es uno, pues ha sido muy vocal en esto. Ahorita, de hecho, hay un libro que ya está muy pronto a salir, sobre cómo la idea de la evaluación de políticas públicas tiene que empezar también a migrar hacia esa lógica de entender el poder, de entender los factores culturales que facilitan o no ciertos procesos, y que eso se tiene que hacer también dentro de una lógica metodológica, con rigor, poniendo diferentes técnicas sobre la mesa. Lo cualitativo es importante y quizás debería ser aún más importante lo que comúnmente se asume. Y entonces con esto decir que yo sí considero que si bien no puede reconocer un legado que ha habido en los últimos 20, 30 años en generación de capacidades y de pronto en creación de una cultura de evaluar las cosas, que me parece que eso es pues un resultado positivo en sí mismo, sí creo que estamos en un momento donde es necesario empezar a abrir nuevamente como ese debate para mirar qué quiere decir evaluar, cómo evaluar, y como estaban mencionando también, Kelina, cuando mencionaba sobre las capacidades territoriales, cómo empezar también a integrar más activamente a diferentes entes territoriales, autoridades territoriales, grupos territoriales, a la evaluación, bajo el entender que pues es precisamente toda esa complejidad de dinámicas sociales, políticas, etcétera, las que están detrás de que efectivamente uno pueda mover o no un proceso social, y por lo tanto eso llama que haya que descentralizar un poco más el proceso para que el conocimiento que acumulemos sobre cómo mover procesos sociales pues sea pues mejor, sea más fiel pues a la realidad de diferentes personas, de diferentes grupos y diferentes territorios. Muchas gracias, Juan. Yo creo que también has planteado una reflexión bien interesante, y es ese diálogo de la economía y otras disciplinas como la ciencia política, ¿no? Muchas ocasiones partimos de que la evaluación, si bien el análisis de política pública está en el marco de lo que significa la ciencia política, de sus grandes componentes asociados a la administración pública, la parte de evaluación pareciera en ocasiones, en ciertos discursos, que fuera un tema principal o únicamente de los economistas, pero hay un diálogo bien interesante con la ciencia política y estas miradas que antes que oponerse se complementan y dialogan de cara precisamente al ciclo y a lo que significa el proceso predecisional, decisional y postdecisional de la política pública. Pasando ahora a las preguntas, ya hay una serie de preguntas en el chat, volveremos sobre ellas, pero quisiera ahora dar paso a las preguntas individuales para tomar también elementos desde cada una de las formaciones y la experiencia que tienen nuestros invitados. Empezaría por Olga, con el siguiente interrogante. ¿Cómo las evaluaciones juegan un factor fundamental para plantear las bases de la reactivación económica del país en esta realidad? No podíamos dejar de lado este contexto, un contexto, lo han dicho, lo reiteraba hace un momento Juan también, este contexto que genera un nuevo escenario de reconstrucción, llamaría yo, de certezas para las políticas públicas y por supuesto para la evaluación. Entonces, ¿cómo las evaluaciones juegan un factor fundamental para plantear las bases de la reactivación económica del país en esta nueva realidad? Y de la mano de eso, ¿cuál es la importancia de la evaluación
en tiempos de crisis, ¿sí? Teniendo en cuenta quizás que cuando se habla de evaluación, creería, ¿no? El gran reto hoy es el tiempo, ¿no? Y la información para poder evaluar. Entonces, el rol de la evaluación para la reactivación económica y, por supuesto, la importancia cuál sería en tiempos de crisis de la evaluación de políticas públicas. Tienen la palabra, Olga. Muchas gracias. Y una pregunta muy relevante y muy asociada a lo que veníamos hablando antes sobre la incidencia, y es en estos momentos donde hay que tomar decisiones rápidamente y las mejores decisiones, pues cómo tomamos decisiones basadas en información. Y eso es claro, nosotros hemos venido trabajando y aportando al COMPES de reactivación que se viene trabajando y también, digamos, a que la toma de decisiones en este momento esté tomando la información que ya está. Algo muy importante que hemos hecho es agrupar las evaluaciones que tenemos y que se han hecho en la Dirección de Seguimiento de Evaluación a lo largo de las 4 temáticas que se han priorizado para la reactivación, que son pobreza y vulnerabilidad, generación de empleo, crecimiento limpio, agro y paz con legalidad. Esas evaluaciones pues, nos dan insumos para tomar una mejor decisión en lo que viene. Por ejemplo, una evaluación y en la que sé que participó Juan David y tiene más información, que es la de jornada única, va a permitir ahora que la crisis y está generando pues, temas de educación virtual y que obviamente pues, están incidiendo en la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes, y puede generar unas brechas importantes ahí, pues pensar en el tema de jornada única para recuperar o cerrar un poco esa brecha que se esté generando en este momento debido a la crisis es algo importante, y poder tomar esas recomendaciones para tomar decisiones y en este proceso de reactivación es clave. Ese es un ejemplo, digamos, de lo que diría que estamos aportando y que queremos aportar desde la Dirección de Seguimiento de Evaluación con toda la información y las evaluaciones que se están haciendo. Y entonces es aquí donde en los tiempos de crisis la evaluación es muy importante para tomar una mejor decisiones y para que se haga un mejor uso de los recursos, que estemos tomando las mejores decisiones, que sabemos que los recursos siempre son escasos y tenemos que saber cuál puede ser la mejor forma de focalizar esos recursos. Y ese es un ejercicio muy importante que estamos haciendo. Otra pregunta y que está relacionada y es, pero también si queremos hacer evaluaciones de las cosas que están pasando en este momento, ¿cómo hacerlas rápido, no? Para poder tomar decisiones, y obviamente ese es un reto importante porque las evaluaciones usualmente suelen ser de más largo alcance, tienen un tiempo importante, entonces hemos hecho, digamos, desde la dirección poder tener información rápida y precisa y buena sobre las intervenciones que están pasando en este momento. Una, devolución de IVA, y la otra, ingreso solidario, es buscar aliados en la cooperación y en entidades que nos puedan ayudar a hacer evaluaciones más rápida, que digamos, y con digamos también el montaje que ellos tienen. Entonces estamos haciendo eso y esperamos a finales, o sea, ya la devolución de IVA ya tenemos unos resultados preliminares que seguramente pronto compartiremos con todos ustedes, y ingreso solidario que van a permitir seguir tomando decisiones en esta reactivación y hacia la política social del país. Muchas gracias, Olga, por tus reflexiones y esa mirada, ¿no? Creo que ese trabajo tan importante que tiene hoy por hoy el DNP, en cabeza también tuya como manejando hoy por hoy una de las direcciones, y los retos que implica este nuevo escenario de crisis y superado, pensaría yo, la crisis también sanitaria, lo que va a significar también esa labor de reactivación económica, por supuesto en el marco de grandes enseñanzas y de grandes aprendizajes para todos los funcionarios del DNP. Pasando ahora a otra pregunta, en este caso sería para Juan David.
Juan David, en una reciente columna nos invitabas a reflexionar sobre si vale la pena medir tanto, es decir, es necesaria tanta medición. Creo que planteabas también una pequeña reflexión hace un momento, dejando en entredicho las limitaciones que puede tener el análisis cualitativo en la práctica, que es otro gran debate entre lo quali y lo quanti. En ese orden de ideas, Juan David, ¿podrías contarnos cuáles son esas limitaciones y cómo precisamente propositiva o de manera propositiva, qué hacer para superar esas limitaciones? ¿Se podrían superar o son limitaciones, como mencionan algunos, insalvables? Es decir, límites con los que habría que trabajar o, por el contrario, límites que se podrían superar. Te escuchamos, Juan David. Sí, gracias. Bueno, primero, pues yo sé que esto es un poco pretencioso, pero me haré algo de propaganda. Dentro de muy poco saldrá un artículo en la revista Colombia Internacional, en donde pues profundizo aún más muchos de los elementos que ahorita puedo mencionar, que no quisiera pues entrar en demasiados detalles pues también por la naturaleza del espacio. Entonces ahí como para decir que ahí también hay como un referente donde podemos profundizar en algunos de los aspectos que quiero mencionar. En esa pues, columna que tenía más una lógica de reflexión o opinión, yo estaba pensando como, pues poniéndolo muy concretamente en el tema de las políticas públicas, quizás en tres grandes ideas que quisiera usar para tratar de responder esa pregunta. La primera tiene que ver con esa necesidad de entender o plantear algo que me parece que es intuitivo, pero que muchas veces esas intuiciones como que se nos escapan cuando aplicamos o cuando investigamos cosas. Y la intuición es la siguiente: un programa, una política, una intervención pública no tiene resultados. Es decir, no funciona en sí misma. Funciona dado que hay personas, grupos, etcétera, etcétera, que reciben esos recursos y hacen algo al respecto. ¿Sí? Entonces, no es que ahorita, como mencionaba Olga, que yo tuve la oportunidad de participar en la evaluación del Programa Nacional Jornada Única, no es que Jornada Única per se genere resultados o los diferentes componentes que tienen, sino lo que genera resultados es que las personas que están en los colegios, los estudiantes por lo menos, actúen sobre esos recursos, actúen sobre la mayor formación docente que reciben, actúen sobre alimentación escolar, o sea, que tomen esos elementos y a partir de eso tomen algún tipo de decisión de hacer algo al respecto y por ejemplo, estudiar y que les vaya mejor. Ese tipo de complejidades, como ese tipo de muchos matices que están ahí, que insisto, implican relaciones sociales en contexto, implican muchas veces cosas que por definición no son medibles, pues necesariamente son como el corazón detrás del entendimiento de por qué funcionó una política. ¿Esto qué quiere decir? Que la cuantificación como tal obviamente es muy importante porque nos da parámetros, también nos dice, por ejemplo, si una política y ciertos resultados pueden estar relacionados o qué tanto relacionados. Y digo pueden también porque dentro de la misma estadística pues se hablan de escenarios de probabilidad, siempre pues los estimadores se manejan con rangos de probabilidad. Entonces, porque una política podría tener un resultado en un contexto específico, pero esa relación estadística o esa relación numérica no nos dice nada o nos dice muy poco, y esto pues está también reconocido en los debates actuales, de el por qué efectivamente una persona hizo algo. Y ese por qué efectivamente una persona hizo algo requiere otro tipo de análisis de corte mucho más cualitativo y también incluso pues otras formas de evaluar. Ahorita se está hablando de las evaluaciones basadas en teoría, por ejemplo, y otras formas que pues necesariamente tienen que ser complementarias. Entonces la primera idea es esa: las políticas y los programas no funcionan por sí mismos, sino funcionan por un proceso social, y ese proceso social no es del todo cuantificable, hay que hacer algo al respecto. Entonces ahí empiezo a tejer con ese argumento de que por qué muchas veces nos perdemos tratando de medir tanto. Claro, si nosotros midiéramos al mismo tiempo que hacemos procesos de análisis cualitativo
y las dos cosas se fueran dando al mismo tiempo, pues sería un escenario muy interesante porque completamente pues vamos complementando la medición con entender qué está detrás de la medición. El problema es cuando privilegiamos demasiado la medición sobre lo segundo, que es más de corte cualitativo, y eso entonces puede desencadenar en escenarios donde pues nos queda muy corto, muy acotado el entendimiento de por qué una política funciona o no, por un lado, y también puede implicar que cuando vayamos a medir cosas, estamos midiendo cosas que no son relevantes, porque lo que es relevante es precisamente lo que está hablando a cómo está funcionando efectivamente la política pública en un territorio, y no necesariamente a cómo nos imaginamos nosotros desde que hacemos la política de cómo debería funcionar. Entonces, eso por un lado. Ahí añadiría pues el tema del análisis cualitativo, que sin duda pues es muy importante, pensando también como en cómo avanzar. Y entonces nuevamente pongo la idea de que lo cualitativo, no voy a negar, lo cualitativo obviamente uno ve en las grandes evaluaciones que uno participa que cada vez tiene un papel más preponderante. Hoy se habla mucho de los métodos mixtos e incluso las evaluaciones, por lo menos las que conozco del DNP, generalmente también están empezando a pedir, o pues ya llevan un tiempo haciéndolo, análisis de tipo cualitativo. Pero entonces ahí la pregunta también es el papel de lo cuantitativo y lo cualitativo, y eso también merece una reflexión metodológica. Es decir, si lo cualitativo es esencial para entender por qué una cosa funciona o no, pues lo cualitativo es más allá que hacer entrevistas, más allá que hacer grupos focales, más allá, ¿sí? También implica una reflexión metodológica que yo creo que se está empezando a dar, pero no se ha dado lo suficiente, y por lo tanto, pues terminamos muchos enfrascados en medición, y eso nos complica la capacidad, como digo yo, de entender mejor qué es lo que está pasando. Y por último, que pues es como una especie de síntesis de esas dos ideas, o una posible implicación, es el tema de la validez externa de las políticas públicas. Validez externa entendida como esa idea de que yo puedo aprender de un lugar y llevarlo a otro lugar, o incluso aprender de un momento del tiempo y seguir extendiendo esa política en el tiempo. Y esto obviamente está muy relacionado a la cuantificación, a los modelos econométricos y a la idea de que si tenemos muestras representativas, es decir, estadísticamente hablamos con la cantidad de gente que tuvimos que hablar, o la entrevistamos, o la encuestamos, podemos tener información al final de que nos diga que lo que nosotros descubrimos de la política, la ruta, los mecanismos, etcétera, realmente son extrapolables. Es decir, ese es el corazón de la política basada en evidencia, que yo puedo aprender de una política y llevarla a otro lado. Pero entonces, volviendo a la idea de que si nos ponemos a medir mucho, podemos entrar en un conflicto en que dejamos de entender. Entonces, lo que termina pasando es que pues difícilmente realmente tenemos validez externa, porque si no estamos identificando con mucha más detalle, con mucho más conocimiento de facto de las relaciones, de la complejidad, etcétera, de lo que efectivamente está desplegando, haciendo una política, pues es por definición muy difícil argumentar que con eso yo estoy pudiendo realmente aprender para incorporar en otro territorio. Entonces, eso, digamos, es como los tres grandes mensajes que yo estaba tratando de comunicar en esa columna, en donde finalmente como mi gran postura o mi gran propuesta es que sin duda hay que nivelar lo cuantitativo con lo cualitativo, obviamente las dos con rigor, hay que hacerlo rigurosamente. Eso implicará también pensar mucho más en formación cualitativa para la evaluación de políticas y hacerlo de una manera mucho más explícita, pero al tiempo también implica, por ejemplo, que los sistemas de monitoreo y evaluación de políticas públicas, incluso esos que no estamos hablando de la evaluación, sino pues de mirar información cómo se va moviendo en el tiempo, no pueden ser solamente cuantitativos. También tenemos que aprender a monitorear cualitativamente, porque pues si estamos viendo algo que está cambiando constantemente, es posible que si medimos algo acá y lo volvemos a medir en X tiempo, de pronto ya no es tan relevante. Entonces, ese diálogo constante entre lo cual y lo cuanti en los diferentes niveles y en las diferentes aproximaciones a la evaluación, me hace a mí pues concluir que pues medir es importante, pero muchas veces es igual o más importante entender. Entonces, muchas veces medimos a costas de entender una cantidad de elementos necesarios. Gracias, Juan David. Yo creo que esta parte final de medir y entender, ¿no? Y la importancia del diálogo, vuelves e insistes entre lo cuanti y lo quali, y sobre todo, qué es lo que se mide, ¿no? Estos procesos sociales o la sociedad misma que necesita también
unos métodos de medición, como lo señalabas, mixtos para ¿Me este permites caso. complementar algo de pronto? Pasemos también a... pensando en la pregunta ¿Sí? que estaba respondiendo Olga en el COVID. Yo creo que el COVID ahorita precisamente un concepto central es incertidumbre. Y yo creo que cuando hay incertidumbre precisamente necesitamos estas metodologías un poco más adaptativas. Lo cualitativo entra ahí. Las mediciones grandes, etcétera, toman tiempo. Entonces hay que hacer también esa discusión sobre pues hacerlo con rigor, pero posiblemente la evaluación en el muy corto plazo y para adaptarnos al siguiente paso, quizás sí tiene que tomar una visión más cualitativa y más interpretativa de asuntos de diferentes lugares. Ok, muy importante. Bueno, pasaríamos ahora en el mismo sentido, creo, a escuchar las reflexiones de Kelina. Kelina, la pregunta es la siguiente. Quisiera atarla o plantear dos reflexiones, dos interrogantes. Lo primera, y que va de la mano también de unas preguntas que nos han hecho en el chat, luego las leeré puntualmente, pero van aproximándose a esos interrogantes. ¿Por qué las administraciones no realizan evaluaciones de sus políticas públicas? Es decir, pensaríamos que el más interesado en saber cómo va es la misma administración. Entonces, ¿por qué las administraciones no realizan evaluaciones de sus políticas públicas? Y hay un instrumento muy importante de las administraciones locales en materia de evaluación, que son los planes de desarrollo, ¿no? ¿Qué se plantea o qué podemos decir de los planes de desarrollo en materia de evaluación de política pública? Esas serían los dos interrogantes en cuanto a esa mirada de la administración. Ok, sí, Ángel, de acuerdo. Aunque me gustaría de pronto concluir con una única razón, yo creo que el hecho de que las administraciones locales no hagan evaluación de políticas públicas se alinea con una cantidad de circunstancias. El primero, muy relacionado con lo que hablaba también Juan, es que hay un ciclo político, ¿sí? Hay un ciclo político en el cual las administraciones llegan a ejercer su mandato durante un periodo de 4 años y se encuentran con esta necesidad de, por supuesto, ejecutar. ¿Qué vale más, digamos, entrar a ejecutar o entrar de pronto, bueno, vamos a planear y vamos en efecto en ese proceso de planeación llevar a cabo al menos algunas evaluaciones que nos permitan justamente redefinir, reorientar de una mejor forma la operación de las políticas públicas locales que ellos están implementando, ¿no? Entonces, una de esas razones es que llegan pues abocados y concentrados en la idea de ejecutar más allá de evaluar y reorganizar y reenfocar. La práctica de la evaluación a nivel local es muy escasa, incluso hablando de la experiencia local, muchos sí las hacen de manera interna e incluso las engavetan y no las utilizan ni siquiera para rendir cuentas, ni las hacen de acceso público como tal, como para revisar de alguna u otra forma los resultados de las mismas. Son contados con los dedos, digamos, con los dedos de una sola mano si la administración local hace una evaluación de política pública como tal. Normalmente, pues sabemos que llegan, tienen 6 meses para hacer sus planes de desarrollo. Algunas, muy juiciosas, de pronto lo inician a hacer con anticipación desde que son electos, pues el nuevo mandatario como tal. Algunas, quizás estoy soñando, pero sí sé de administraciones que se plantean pues llegar con un grado de avance lo más que se pueda al momento de iniciar su mandato y su posición como tal. Se encuentran también con restricciones presupuestales y no entienden, no alcanzan a percibir que la evaluación justamente le puede entregar resultados muy valiosos de cómo hacer un uso más eficiente de los recursos escasos que tienen. ¿Sí? Entonces esa órbita, esa abstracción justamente de la utilidad que una evaluación le puede ofrecer para mejorar el uso de los recursos escasos que tienen, pues lo lleva justamente a no darle prioridad a un sistema de evaluaciones como puntualmente se conocen. Entonces, esto, pues por supuesto, lleva a pensar qué plantean las administraciones entonces en materia de evaluación. Y voy a puntualizar y a enfocarme mucho de la experiencia que conozco, que es la de Barranquilla, en donde, digamos,
Creo que hay que destacar la evolución que ha tenido lo que ellos pues denominan puntualmente como un sistema de seguimiento, es decir, sí se han logrado avances en mejorar la forma como se lleva a cabo un seguimiento que baja más allá de la estricta lógica presupuestal, que fueron como los principios de lo que se entendía como sistema de seguimiento y evaluación. Entonces ya en esta nueva órbita de la gestión pública ya entienden de que las políticas públicas, digamos, están justamente para valorarse acorde al logro de los resultados que se tienen. Recientemente sacaba una columna sobre cuáles habían sido los logros puntualmente del presidente Duque, y en los años de gobierno, pues digamos, hay muchos logros que se han definido, pero son logros en materia de productos o de actividades, de cosas que se han iniciado a hacer, pero no son logros ya de resultado, y finalmente al momento de evaluar la gestión de una administración, se va a evaluar si se lograron o no se lograron los resultados adecuados como tal. Cuando leemos el plan de desarrollo local de Barranquilla, encontramos que sí es un sistema de evaluación, de seguimiento y evaluación. Por experiencia, por conocimiento propio, sé que existe un sistema de evaluación que incluso tiene el gran reto de llevar a cabo un proceso de articulación incluso interna entre las mismas secretarías como tal. Pero la idea de hacer evaluaciones sobre las políticas realmente se pierde a lo largo del documento, y solo como en alguna parte del mismo se habla de la intencionalidad, sobre todo en los temas de desarrollo económico, de potencialmente revisar la posibilidad de hacer evaluaciones. Entonces, a mi juicio, cuando no se define como una prioridad dentro de la administración local, pues definitivamente no se va a hacer. Entonces, volviendo a tu pregunta inicial, es ¿por qué no las hacen? Puntualmente hay un tema de voluntad, ¿sí? Si no tienen la voluntad de hacerlo o no reconsideran la importancia de hacerlo, pues definitivamente no lo van a hacer. Digamos que esa es como la lectura que tengo del fenómeno local. Por supuesto, es un tema complejo, también hace falta, pues digamos, un entorno mucho más ameno y favorable a la práctica de evaluación, pero definitivamente pues no se define o no se encuentra en el ámbito local una preferencia o una conveniencia por llevar a cabo estos procesos que además son muy útiles incluso para ellos mismos, en estos procesos de rendición de cuentas, en estos procesos de transparencia, de transparencia de la gestión pública, y pues de mejora en la forma de ejecutar los recursos pues que tienen actualmente. Sí, yo creo aquí que Lina, de la mano de lo que ha planteado Juan David, que hay un elemento importante que podría estar quedando por fuera del mismo proceso de evaluación, que creo que lo has mencionado, y es la invitación también de Juan David en el sentido de el proceso político, ¿no?, que acompaña esto. Y el proceso político podría no solo dificultar la medición, sino que en algunos casos podría no facilitar la medición misma en el marco de lo que es la acción de las administraciones, bien sea locales o en el plano nacional. Yo lo plantearía en los dos sentidos. Cerrando con esta primera ronda de preguntas individuales, quisiera hacer una segunda ronda de preguntas individuales y pasar luego a unas preguntas de cierre, tomando también los interrogantes que han planteado las personas que nos acompañan en la mañana de hoy. El interrogante que sigue, lo formularíamos, yo creo que podemos seguir el mismo orden. A Olga, ¿qué ajustes han tenido que realizar en las evaluaciones de política pública, teniendo en cuenta esta coyuntura en la misma línea que también hemos conversado de contagios por COVID? ¿Y cuáles son las restricciones que ha implicado o que han implicado para realizar el tradicional trabajo de campo? Es decir, ajustes a la evaluación del proceso de política pública, teniendo en cuenta la actual situación, y un elemento central de la evaluación, como es el trabajo de campo. Han habido restricciones a este trabajo de campo,
sobre todo el alcance que tiene el Departamento Nacional de Planeación en sus procesos de evaluación de política pública en Colombia. ¿Han podido realizarlo o se han tenido precisamente que ajustar? Hay unos procedimientos que se pueden realizar de forma virtual o en línea, pero con la evaluación, ¿cómo ha sido o cómo se ha replanteado este trabajo de campo? Entonces, tienes la palabra, Olga. Claro que sí. Ese ha sido un reto muy importante y creo que la situación y la emergencia nos ha llevado en diferentes campos a innovar y a pensar en cómo hacer lo que veníamos haciendo. Y en el tema de las evaluaciones, el trabajo de campo suele ser un componente muy importante, ¿no? Poder hablar con los beneficiarios, poder hablar con las personas involucradas y los diferentes actores de una política o una intervención para poder entenderla mejor. Y no poder hacer el trabajo de campo presencial, obviamente, para cuidarnos todos frente al contagio del COVID, pues nos ha traído unas restricciones importantes, pero al mismo tiempo lo hemos visto y ha sido la oportunidad de innovar. Y en eso pues hemos avanzado en utilizar mecanismos virtuales o digitales o telefónicos para esta recolección de información. Obviamente eso tiene unos desafíos y dificultades, pensando en la conectividad de la gente, en si puede haber ausencia o falta de respuesta, también limitación en la aplicación de instrumentos cualitativos, y de pronto Juan David puede contarnos ahorita un poco más de eso, pero obviamente la parte cualitativa tiene un reto también importante en hacerlo a través de los medios virtuales, pero nos ha permitido innovar y pensar en cómo hacer mejor estas recolecciones de campo dada la situación. Entonces, algo importante es pensar en un mayor uso de información secundaria. Cada día producimos más y más información. Las diferentes intervenciones producen mucha información, los programas, y cada vez producimos más información, y nosotros cada vez producimos también más información y podemos utilizar esa información para hacer evaluación de políticas públicas y diferentes intervenciones. Por ejemplo, ahorita tenemos un acuerdo con Waze y con Google para utilizar la información de Waze para una evaluación de un proyecto, de las pequeñas grandes obras que se han hecho como infraestructura en ciertos municipios, y también esperamos poderla utilizar ahora para una evaluación que vamos que está en la Agenda 2020, que es la de la red terciaria. Entonces, utilizar imágenes satelitales, Waze o otra fuente de información, pues en esto es clave. Y también pensar en metodologías innovadoras. No es solamente pues avanzar hacia el uso de instrumentos virtuales para recoger información y usar información secundaria, sino pensar en otras metodologías de análisis de información que podamos hacer en estos tiempos. Entonces, creo que ese ha sido un poco el reto y el llamado a innovar, y creo que en eso estamos también, y obviamente ahí hay mucho aprendizaje y muchas cosas que seguir avanzando. Dos cosas de rescatar o que quisiera hacer énfasis, Olga, de tu respuesta es esa innovación, pero sobre todo la innovación y la información secundaria que también producen. Esto lo que da cuenta es que es posible trabajar con información que se tiene o que se puede levantar. Y lo otro en cuanto a innovación es que pensaríamos que la esencialidad del trabajo de campo, la importancia, pero el aprendizaje en últimas que nos ha dejado estas circunstancias a todos en las diferentes áreas, y por supuesto el trabajo de evaluación de política pública no podía ser ajeno. Y en el uso, creo también, de las herramientas tecnológicas, esa alianza que nos mencionas con Waze y con Google, que hace posible también encontrar insumos y herramientas para evaluación de política pública en contextos como el actual, no solo de crisis, sino de restricción a la movilidad. Me parece importante resaltarlo porque
si uno empieza a mirar los diferentes ámbitos en los que nos desempeñamos y que la sociedad misma ha tomado recursos de eso, de la información, aplicando innovación y, por supuesto, trabajando con información que ya se tenía, pero levantando información o construyendo información a partir de las herramientas que brinda la virtualidad o el desarrollo tecnológico. Pasando entonces a la segunda, o en este marco de esta segunda ronda de preguntas, cerraríamos en el caso de Juan David con el siguiente interrogante. Digamos, por otro lado, porque podría afirmarse que la obsesión de los indicadores de resultado nos aleja de comprender las razones del fracaso de ciertas políticas, por ejemplo, la educativa, en distintas regiones del país. Es decir, ¿por qué, y creo que lo mencionaba Juan David, esa obsesión por los indicadores de resultado nos aleja de comprender el fracaso de ciertas políticas públicas? Ejemplo de estas, la educativa, y por supuesto en clave regional. Hay una obsesión por estos indicadores de resultados que nos impide ver el fracaso, y esto creo que la pregunta apunta tomando también la reflexión que hace algún momento nos planteaba Kelina de la evaluación en las administraciones. ¿Es la evaluación de resultados la mejor forma de evaluar para obtener buenos resultados? Y al obtener buenos resultados, perdemos de vista un proceso fundamental de la política pública, y es que la evaluación evidencie errores o evidencie desajustes, pero que nos permita ajustar o reajustar la política de cara siempre a intervenir esa situación problemática y darle un mejor manejo. Entonces, en ese sentido va el interrogante, Juan. Sí, de acuerdo. Empezaría también enfatizando que uno puede aprender no solamente porque una política fracasa, sino también porque una política tiene éxito, ¿no? Para no quedar yo como el pesimista. No, también obviamente, incluso hay gente que dice que aprender de los casos exitosos puede ser incluso más valioso que aprender de los casos que fracasan. Pero bueno, eso lo podríamos hablar en otro momento. Para responder, retomo como pues la pregunta que está desarrollando Kelina, para conectarla con esta última, sobre por qué no se evalúa más desde el territorio. Y yo estoy de acuerdo que hay factores políticos, estoy de acuerdo que hay factores sin duda se ha mencionado, hay algunas políticas, por ejemplo, que pues tienen resultados buenos y esos pues se muestran, las políticas que los resultados no son tan buenos como que no. Entonces yo creo que eso también es una parte, una lógica política que sin duda, insisto, pues hay que tratar de entender, porque pues para uno poder incidir en el mundo, sea por política pública o otras rutas, sin duda uno de los pasos que se tiene que dar ahí es la negociación, ¿no? La negociación política. El mundo yo creo que no es de lo ideal, sino de lo posible, obviamente con lo ideal en el horizonte, y entonces tener entendimiento político, de lógicas políticas del territorio, de los territorios, es importante. Pero yo me atrevería también a lanzar una hipótesis de pronto un poco osada, pero pues lo hago, y es la siguiente. Si en la intervención anterior que tuve, pues mis argumentos tuvieron sentido, y es decir que medir no nos garantiza entender, puede ser importante, pero no nos lo garantiza. Yo creo que eso también es una invitación insisto con el tema que hay diferentes formas de evaluar. Esto es algo que últimamente pues he estado como muy metido en esa literatura y me ha llamado mucho la atención. Hay incluso revistas especializadas solamente en evaluación, o sea, es decir, no las revistas de economía que publican evaluación de impacto, sino revistas solamente de evaluación. Hay escuelas de evaluación de muchos tipos. Entonces yo creo que esto nos tiene que hacer pensar lo siguiente. En América Latina particularmente, yo creo que la lógica de la evaluación de impacto, por ejemplo, aun cuando no siempre es realizable, hay razones por las cuales no siempre es la mejor ruta, sigue siendo como esa medición del patrón de oro que llaman, lo ideal, ¿no? Hacia donde todos deberíamos llegar. Y de ahí también se despliega esa lógica que medir muy bien es fundamental, y sin eso no podemos avanzar, no podemos aprender, no podemos tomar decisiones.
Yo creo que eso pues, puede ser cuestionable o problematizable desde los argumentos que expuse anteriormente, pero desde la economía política de la evaluación, es decir, ¿por qué no se evalúa más desde el territorio? Yo pensaría que parte de la razón es también esa noción discursiva, cultural, que nos dice, es que ustedes con esa poquita plata que tienen allá no pueden hacer una buena evaluación. Es decir, las evaluaciones rigurosas, fuertes, etcétera, necesitan plata. Y pues eso, intencionalmente o no, lleva a una visión pues muy centralista de la evaluación. Es decir, casi que las buenas evaluaciones de las cuales podemos aprender solamente se pueden hacer pues con grandes recursos que generalmente están pues en el centro del país. Y las pequeñas evaluaciones pues digamos pues, no son tan rigurosas como las otras, pero pues las podríamos hacer. Yo creo que parte de esa lógica es cuestionar ese discurso y decir, no, hay diferentes formas de evaluar, hay diferentes aproximaciones a la evaluación, cada aproximación responde a una pregunta diferente y es muy importante, insisto, lo cualitativo, y lo cualitativo, por ejemplo, nos invita a pensar, por ejemplo, en que no es necesario uno hablar con 4.000 personas para entender un fenómeno a profundidad. Obviamente todo esto implica reflexiones, rigor, no es simplemente ir a cualquier lado porque sí, pero las herramientas cualitativas, yo creo que una ventaja adicional, si se quiere práctica que nos traen, es que pues de pronto en una alcaldía, etcétera, no siempre hay plata para salir a hacer no sé cuántas encuestas, pero sin duda puede haber más dinero para formar buenos equipos para ir a hacer entrevistas y entrevistar a la gente. Ya uno pensaría esto si se complementa con información secundaria, si luego complementa una evaluación de impacto a más grande escala, pero mi punto es que hay que darle el mensaje a la gente que no está pues en Bogotá, que están en gobiernos subnacionales, que ellos también pueden evaluar, y lo que ellos evalúan también es importante, y es incluso muy importante, porque dentro de esas evaluaciones más cualitativas es donde se esconde el conocimiento de cómo transformar las políticas públicas. Entonces, para mí eso es esencial. Obviamente ya cómo implementar eso, obviamente eso implica una ruta de acciones, de pronto ahorita podemos hablar de eso. Sin duda implica una visión más descentralizada de la evaluación, y sin duda implica una visión también dentro de la misma estructura administrativa del país, donde la descentralización pues se dé un poco más, porque actualmente como estamos, es una lógica de que arriba está el papá y nosotros acá abajo pues más o menos seguimos lo que nos dice el papá, y yo creo que en una visión mucho más descentralista, que es la que llama la coyuntura, el COVID y demás cosas, necesariamente eso se tiene que replantear, más en un país tan diverso como Colombia. Ok, muchas gracias, Juan. También has planteado un elemento importante, y es la descentralización de la evaluación, ¿verdad? Y es cierto, el Departamento Nacional de Planeación no deja de ser una entidad central, importante, sí, con acompañamiento a los departamentos, a los municipios, pero en muchas ocasiones no hay una figura parecida del orden departamental o del orden municipal, y bien lo señalas, esto podría también fortalecer en plano de recursos y de capacidades en el plano local este proceso de evaluación. Hay una pregunta que me llama la atención, bueno, es obvia, pero importante resaltarlo quizás por el discurso, Elizabeth Hein, pero específicamente qué es lo que se evalúa. Nos dice, pues, las políticas públicas. Ahora, dependerá del tipo de política pública. Si es una política pública que tiene que ver con salud, con educación, ¿sí? Con movilidad, ya dependerá el tipo de política pública. El discurso de evaluación va hacia el resultado, si se cumple con los objetivos de la política pública para el caso específico que se ha diseñado. En el orden de preguntas, cerramos entonces estas preguntas individuales con una última pregunta para Kelina. Quiero atarla a una reflexión que plantean también en el chat, que plantea Edgardo Polo. Hay un enunciado que redacta Edgardo Tadao Miyakawa, 1999, afirma que el análisis y evaluación de política pública va irremediablemente ligado a la racionalidad que da la tecnocracia, ¿sí? Esa es la afirmación. Y de ahí plantea el interrogante, es ¿qué opinión tiene sobre este enunciado? Es decir, la política pública va irremediablemente ligado a la racionalidad de la tecnocracia. Y lo hago aquí, Kelina, abusando también de mis facultades de moderador,
para relacionarlo con la última interrogante para ti, ¿es la práctica de la evaluación un asunto estrictamente del sector público? Y por eso señalaba el interrogante que nos hace Edgardo, porque pareciera que el análisis y la evaluación estuviera irremediablemente ligado a la racionalidad de la tecnocracia, del sector público. Entonces, ¿es exclusivo del sector público la evaluación de política pública? Muchas gracias, Ángel. Sí, excelente vínculo, realmente, porque obviamente no, por mucho que se habla normalmente de políticas públicas, la verdad sea dicha es que cada vez más es el sector privado que más hace uso de este tipo de herramientas para redefinir, realocar mejor los recursos, incluso desde las mismas fundaciones empresariales, cada vez más se anima a realizar evaluaciones de impacto para tomar mejores decisiones en cómo operar sus programas sociales. Tengo que destacar, por ejemplo, por conocimiento de causa, por ejemplo, fundaciones como la Santa María Concha, que trabaja con personas en situación de discapacidad. A la manera local, la Fundación Promigadas ha sido un aliado estratégico en esta intencionalidad, no solamente de extender la práctica de la evaluación en los territorios, sino que son unos usuarios principales de la misma para la focalización de sus inversiones. Hace un buen tiempo trabajamos incluso para la Fundación Promigas. Estaban muy interesados, había muchas iniciativas andando. Además, ellos son un conglomerado de empresas aliadas de gas puntualmente, que tenían una cantidad de programas sociales que cubrían pues las poblaciones objetivos en las cuales ellos tenían determinadas intervenciones, pero tenían la gran incertidumbre de que mejor impacto, el que mayor impacto tenía en cambiar las condiciones de los habitantes que estaban interviniendo y se estaban solucionando en efecto la problemática o la necesidad que justificó la creación de esos programas que ya llamaríamos programas sociales. Es que al final, digamos que las políticas como tal se concretan en programas y los programas se concretan en proyectos. Entonces, una de las preguntas que le decía a Elizabeth, ¿qué es lo que se evalúa? Tú puedes evaluar desde una política en general y todos los programas que la política incluye, o incluso entrar a acotar determinados ámbitos de la política o determinados ámbitos de los programas como tal. Depende de muchas cosas, depende de las restricciones presupuestarias que tengan, dependen del interés también que exista. Muchas veces las evaluaciones se ven motivadas como por alguna situación en particular que se encuentra en el momento de operar y sobre las cuales se necesita una mayor evidencia y para eso pues se apoya en todas estas técnicas de recolección de información y técnicas al final de investigación que ayudan a encontrar evidencia científica que apoye justamente esa toma de decisiones. Cada vez más el sector privado está tomando esta práctica e incorporándola en su modus operandi para tomar y orientar las mejores decisiones, que es lo que al final se quiere, pues llevar a cabo esa incidencia, lo cual es un trabajo realmente muy valioso que estas fundaciones, pues digamos, han entrado a implementar. Muchas gracias, Kelly. Ya digo, pasamos entonces a la última fase, pero mencionar del evento, pero mencionar digamos, en tu reflexión de cómo también el sector privado o los actores privados vienen haciendo evaluación de política pública. Y lo otro, dentro de la política pública, programas y proyectos, ¿no? Si bien se puede, bien lo señalas, evaluar la completud de la política pública, podríamos enfocarnos en uno de sus programas o en uno de sus proyectos, como en ocasiones es usual hacerlo, y esto nos va dando unos insumos de cara a los ajustes o a las revisiones que se puedan hacer en ese momento. Antes de pasar a los dos últimos interrogantes, de manera general, quiero que se articulen muy bien con esa reflexión final. Quisiera comentar, aquí hay dos comentarios de Racine Ravelo Méndez. El primero, a nivel territorial tenemos deficiencias en el diseño,
formulación e implementación de políticas públicas. Y la rigurosidad técnica se diluye a veces en la toma de decisión política en proyectos, ¿sí? Entonces, esa énfasis también que lo hemos venido comentando de lo difícil en el nivel subnacional, que era el leitmotiv también del evento, la razón de ser del evento, esa mirada desde lo subnacional o hacia lo subnacional. La segunda reflexión está en el sentido de las revisiones realizadas demuestran que a nivel territorial lo que existe son documentos de políticas que no cumple el ciclo de PP, el ciclo de política pública, propuesto por diferentes autores. Entonces, en ese ciclo, en ese proceso predecisional, decisional y postdecisional, a veces no encontramos, porque es tan importante como la evaluación, el ciclo mismo, identificación del problema, la puesta en agenda, la formulación de soluciones, la decisión, la implementación y esa fase que no necesariamente es una fase final. Yo creo que aquí coincidimos porque puede haber ex ante, evaluación ex ante, pero sí del ciclo, que es el referente que más utilizado en términos de política pública. Estos dos primeros comentarios que luego volveré sobre ellos de cara a los interrogantes sobre los que vamos a hacer ahora, porque también Racine formula un interrogante. Digamos, para los tres, como pregunta general, aquí hay dos reflexiones. Primera, ¿cómo fortalecer? Hemos hablado mucho de eso, de ese diagnóstico, de la importancia, pero ¿cómo fortalecer la evaluación de política pública en los territorios? Y es precisamente cómo generar esas capacidades para fomentar la cultura de la evaluación, para el gasto público, para las políticas públicas, ¿no? Es cómo hacerlo, pero en los territorios. ¿Qué creen ustedes que podríamos hacer a manera de propuesta en eso? Y lo articulo también con esta reflexión, de pronto pareciera muy grande, pero no, pero está muy atado a todo esto, la reflexión que nos hace, o la interrogante que nos hace Racine Ravelo, cómo evaluar políticas públicas si la formulación no cumple con aspectos básicos de una política. Criterios, programas, proyectos, indicadores, entre otros. Entonces, es esa reflexión, ese interrogante, cómo hacer para mejorar el tema de capacidades y también de cultura en materia de evaluación de política pública, que creo que es otro de los grandes elementos, es la cultura, que sea hoy por hoy una cultura, o que tengamos una cultura de evaluación de política pública, y yo haría el énfasis en el nivel subnacional. No sé si quieres empezar, Olga, o David, o Kelina. Bueno, Kelina, no sé cuál de los tres, yo ahí lo dejaría. Kelina, bueno, alzó la mano primero Kelina, entonces Kelina tiene la palabra. Dale, listo. No, yo creo que hay muchas cosas por hacer y me gustaría como introducir como varios aspectos que de pronto he podido reflexionar para lograr eso, lograr que en efecto la práctica de la evaluación pueda concretarse en los territorios, atendiendo a los entornos en los cuales se desarrolla pues esta actividad y esta práctica. Voy a citar como varias cosas. El primero, me parece que para generar esas capacidades es importante llevar a cabo procesos de formación. Llevar a cabo, por ejemplo, la consolidación de un semillero de evaluadores. Es decir, la práctica de la evaluación requiere, digamos, unos fundamentos técnicos, metodológicos importantes, y yo aquí quiero pues destacar, no porque estemos en la universidad, pero pues es en este ámbito académico en donde vale la pena reflexionar sobre esto, pero desde la Universidad del Norte, justamente con esa intencionalidad. Incluso en una cátedra que está bajo mi dirección, hemos tratado de darle ese enfoque de formar estudiantes en estas prácticas, en el uso de técnicas de investigación, el uso de técnicas de recolección de información, para que entiendan justamente cuál es el alcance de una evaluación, y cómo con las uñas, incluso sin ningún presupuesto amplio, se pueden llevar a cabo estos ejercicios. Olga decía cómo la coyuntura actual los ha obligado a recomponerse en ese aspecto del trabajo de campo, en donde las encuestas de hogares potencialmente podrían estar justificando en gran medida el costo o el alto costo de una evaluación de impacto, que son las que alcanzan a ser un tanto más costosas, y cómo hoy nos hemos visto obligados a hacer uso de las distintas herramientas y de información que reposa en la nube, con este Google Waze y demás. Nosotros recientemente estábamos haciendo uso, este tema cualitativo que le encanta a Juan,
a Juan David, uso de las redes sociales, de la abstracción de los Twitter para definir o entender cómo la sociedad percibe un fenómeno social y cómo a la luz de cómo se percibe ese fenómeno pueden atenerse a desarrollar recomendaciones de política puntualmente. Entonces yo creo que uno de los pasos importantes a dar en esto es la formación de capacidades a través de semilleros de evaluadores locales como tal. Otra iniciativa que me parece importante que podríamos impulsar incluso desde la misma universidad es estos laboratorios de evaluación. Es teniendo en cuenta pues distintas profesiones, distintos ámbitos y un grupo importante de personas, entrar a generar evaluaciones de pronto de menor escala, menor tamaño, pero que no dejan de ser igual importantes como lo decía Juan David, para entender la realidad bajo la cual se ejecutan distintas intervenciones de política pública y que ayuda justamente a orientar y a redefinir una mejor forma de hacer las mismas, ¿no? Yo creo que eso es importante. Hay otras alternativas y en donde se necesita mucha voluntad y en donde el sector público también puede entrar a jugar un rol fundamental, y es la invitación o la firma de convenios de cooperación. Digamos, hoy, aunque Planeación Nacional es la máxima autoridad de evaluación en el país, si lo quisiéramos definir así, hoy en día a nivel internacional hay muchas iniciativas, muchas entidades o institutos dedicados a la práctica de la evaluación. Está JPAL, está TRI-I, que es la Iniciativa Internacional de Evaluación de Impacto, digamos que están la CAF, la misma USAID, ONU Mujeres, que trabajan mucho esos temas de evaluación de impacto, incluso la banca multilateral que trata siempre de vincular cualquier operación de crédito en donde siempre reserva por lo menos una parte de ese presupuesto a realizar evaluaciones sobre las intervenciones que ellos puntualmente financian. Entonces se necesita mucha voluntad para llevar a cabo como la ejecución de ese tipo de convenios y empezar a desplegar una práctica de evaluación sobre las políticas de la órbita local. Desde el ámbito nacional, yo creo que con planeación se podrían llevar a cabo muchas acciones. Esto sin perjuicio de que Olga sienta que lo estamos aquí haciéndole a la encerrona para que la cultura de evaluación se desarrolle en los territorios. Se pueden desarrollar muchas cosas, no sé, de los recursos que administra el gobierno nacional, incluso se podría dedicar un monto muy pequeño para beneficiar a algún municipio en particular que tenga un programa muy importante que valga la pena evaluar. Puede ser incluso un fondo concursable, pero que le permita justamente llevar a cabo esos procesos de evaluación de políticas públicas de lógicas locales. Se podría incluso exigir requisitos dentro de los estudios previos, como por ejemplo puntuar mejor aquellas propuestas que tengan dentro de su órbita de implementación a un socio regional para empezar a generar y formar a nivel territorial a este grupo de semillero de evaluadores como tal, e incluso favorecer la contratación de personas ya en territorio donde pues se pueden llevar a cabo muchas cosas. DNP ha hecho cosas muy interesantes. DNP ha trabajado en la entrega de guías metodológicas que han sido muy útiles para orientar la práctica de la evaluación en territorio. Entonces hay cosas por hacer realmente que valen la pena desplegar en los territorios para mejorar esta práctica. Muchas gracias, Kelina. No sé si Olga o Juan David. Olga, te escuchamos. Aprovechando ahí y pues muy en línea con lo que Kelina está diciendo y pues desde Planeación Nacional hemos venido pensando mucho también en esto y creo que es clave y es cómo también nosotros podemos aportar a fortalecer, digamos, la evaluación y el seguimiento en territorio. Algo y en línea con lo que menciona Kelina, estamos a puertas de sacar un MOOC de evaluación, un curso virtual que esperamos que pues estén y que todos los que puedan acceder pues lo estén utilizando y con esto seguir generando esas capacidades en territorio también y que se estén formando. Entonces estamos como en ese proceso de tener este MOOC de evaluación y se los estaremos compartiendo pronto y esa creo que es algo importante porque sí creemos y como decía Kelina, en seguir
como en ese proceso de formación para generar esa capacidad y esa cultura de evaluación también a nivel nacional y en territorio. Lo otro es, y como lo decía Kelina, y no necesariamente pensando que estoy en una encerrona, pero sí es movernos a buscar unas alianzas en territorio que permitan seguir haciendo y fortaleciendo la evaluación. Ahorita, digamos, inicialmente estamos teniendo una conversación con la gobernación de Caldas, por ejemplo, para ver si hacemos una alianza de este estilo. Ese es un ejemplo y algo que también estaba relacionado también con lo que mencionaba Kelina, con el PMA, el Programa Mundial de Alimentos. Estamos empezando a colaborar en una evaluación en Arauca. Entonces, creo que buscar esas alianzas en la nacional y a nivel nacional con el territorio y pues teniendo diferentes organismos y universidades que ya tienen pues mucho recorrido y mucha experiencia, en este caso pues si pudiera hacerse también y lo podríamos pensar y podría salir de este conversatorio, algo con la Universidad del Norte y Fundesarrollo, pues claramente ahí habría algo interesante para hacer, pero creo que esa es otra de las formas en que se puede seguir fortaleciendo la cultura de la evaluación y la capacidad en el territorio y que se me ocurren, digamos así, inicialmente y muy alineado con lo que mencionaba Kelina y me parece muy interesante tu idea del tema de la puntuación en estos procesos, entonces me la llevaré para pensarla. Bueno, aquí se van generando también sinergias y van quedando tareas. Juan, te escuchamos. Sí, yo empezaría mencionando que estoy en la línea que Kelina en el sentido de sí, yo creo que pues están en mora de los muchas regiones del país en pensar en este tipo de infraestructura de evaluación como estilo observatorios. Yo creo que la Universidad del Norte, por su liderazgo regional, podría estar pensando en eso, en un observatorio regional de políticas públicas interdisciplinario y también pues, en constante adaptación, con capacidad de aprendizaje, de retroalimentación, nuevas metodologías. Ángel, tú mencionabas en algún momento como esa visión que quizás la evaluación está más en ciertos campos disciplinares. Yo creo que eso es algo que hay que poner sobre la mesa y no con la intención de decir, entonces ahora sacamos aquí a los economistas y que ellos no puedan decir nada. No, creo que la interdisciplinaridad en este caso es precisamente entender que en una evaluación de una política hay diferentes preguntas, diferentes tipos de análisis y por lo tanto necesariamente tiene que haber interdisciplinaridad y necesariamente esa interdisciplinaridad tiene que tener un mismo estatus, ¿no? Porque pues también hay cuestiones de esas, ¿no? Que los equipos de pronto, algunas disciplinas como que les creen más, les creen menos. Yo creo que tenemos que avanzar en esa interdisciplinariedad vista en función de la evaluación. Y quisiera de pronto conectar con una de las preguntas de una de las personas que comentó Racine, sobre pues cómo evaluar. Entonces también conectarla con otra pregunta sobre si la evaluación es algo exclusivo de lo público, de lo privado, etcétera. Y yo creo que pues no, o sea, no es exclusivo del público, el privado. Yo creo que también hay como que replantear un poco esa idea en el imaginario de que la evaluación es algo completamente ajeno a lo que hacemos. Yo considero que todos los días nosotros mismos, en nuestro día a día, nosotros mismos evaluamos lo que hacemos y nos damos retroalimentación. Todos los días hablo con gente, todos los días doy clase, todos los días hablo con amigos, todos los días hablo con mis padres y entonces de vez en cuando hay tensiones, de vez en cuando hay momentos buenos, bueno, la mayoría de las veces hay momentos buenos y yo pues como persona que estoy en el mundo pues constantemente estoy aprendiendo. Es la idea a que pues pueda hacer esas cosas aún mejor. Yo creo que esta es la idea básica de la evaluación. La evaluación es cómo aprender de lo que uno va haciendo. Entonces, por eso yo me iría, digamos, un poquito a un plano más abstracto acá pensando en el ciclo de las políticas públicas, etcétera. Entiendo que pues existen esos ciclos y hay que pensar muy bien
dentro de esa lógica cómo encuadrar estas ideas. Pero yo me iría un poco más abstracto. Una intervención pública o privada, o sea, una intervención, no es otra cosa que una puesta en marcha de una teoría de uno cómo cambia algo, una teoría de cómo se cambia la educación, una teoría de cómo se cambia la salud. Una política pública es una teoría de cómo yo intervengo en el mundo para hacer algo. Visto así, entonces, pues, el mensaje que hay que llevar es que claramente, pues, esas teorías, pues, puede pasar que quien diseñó la política tenía teorías muy diferentes a las que tenían los beneficiarios, tenía teorías muy diferentes a las que tienen los alcaldes. Eso necesariamente hace que, pues, tenga que ser un proceso, pues, mucho más concertado, mucho más participativo, no por eso menos riguroso. Y yo creo que este tipo de conceptualizaciones, este tipo de aterrizar esa idea que la evaluación no es algo por allá que está arriba, sino es algo del día a día que hacemos, así sea de manera inconsciente, eso puede ayudar también, junto con una idea, pues, más de capacidades, etcétera, a aterrizar mucho más las prácticas y la cultura de la evaluación, que, insisto, es fundamental porque, pues, somos un país, pero Jorge Orlando Melo decía, Colombia es un país lleno de muchas pequeñas naciones, y muchas veces eso hay que entenderlo también. Estar juntos no quiere decir que todos tenemos que ser iguales. Estar juntos quiere decir que dentro de nuestras diferencias, dentro de todo, tenemos que coexistir como nación, y para eso necesitamos también diferentes miradas y capacidades de evaluar lo que estamos haciendo en diferentes niveles, ámbitos, etcétera. Sí, yo quisiera tomar esa reflexión, pero antes un par de comentarios del profesor Luis Fernando Trejos y la importancia de la publicidad, ¿no? Esta información, bueno, aquí luego hay evaluación que se contrata y es, digamos, para la misma administración, no es pública, y eso queda ahí, o a veces hasta la misma universidad no podemos utilizarla para artículos académicos, pero la importancia de la publicidad, del dato luego en términos de evaluación para la ciudadanía y, por supuesto, para el tomador de decisión. Y el profesor también, David García, en sentido, nos planteó unas reflexiones que considera que así como la política pública, hay diversas perspectivas de análisis. La evaluación desde lo local debe incluir esos enfoques bottom-up, desde enfoques no tan positivistas formulados desde la economía. Por ejemplo, las iniciativas como Barranquilla Cómo Vamos, y diría la red de Cómo Vamos, suministran información importante de seguimiento, pero replicar esas iniciativas a nivel comunitario desde la realidad crítica sería necesaria. Por supuesto, son iniciativas muy, muy importantes. Un último comentario que quisiera escucharlos. Estamos inaugurando, iniciando esta semana de la ciencia política y las relaciones internacionales. Por supuesto, Juan, esto está más planteado en diálogo que en sacar a los economistas, perdernos nosotros de los aportes de economistas tan importantes, excelentes y cercanos a la ciencia política como ustedes. No tendría razón de ser, pero también escucharlos yo creo que enriquece esa mirada de la ciencia política. En ciencia política se habla del rol de la política, ¿no? Como herramienta que precisamente existe o encuentra su razón de ser en el trámite de los conflictos. Planteabas una relación hace un momento y una reflexión bien importante. No somos ajenos a lo que está sucediendo. Tenemos 2 días de mucha tensión social, de mucho conflicto y de mucha violencia. ¿Cuál sería el rol de la evaluación ahí? Yo creo que por ahí Juan nos dio unas pistas. La evaluación de política pública, ¿por qué es tan importante? Sobre todo en estos contextos de toma de decisión política, pero por supuesto, creería yo, con el aporte de ese trabajo que hace en las diferentes disciplinas cuando hablamos de evaluación de política pública. ¿Qué rol tiene la evaluación, insisto, de política pública en contextos tan tensos como esto? Hablamos del COVID, que era lo que veníamos, pero en 2 días el país, no suele suceder, cambia totalmente y nos coloca frente a una situación bien compleja como la que hemos estado viviendo en esta semana. Pues bueno, yo puedo sí, comentar rápidamente. Bueno, pues también por aquí se hacía algún comentario sobre la tecnocracia y también ese comentario sobre el positivismo, que pues es como también, si se quiere, un enfoque o una visión de cómo uno estudiar el mundo, muy basada de pronto en la cuantificación, en la medición. Yo creo que hay un libro ahorita muy interesante, luego les puedo mandar la referencia, se llama La economía de la ira, Angry Economics.
donde los autores hacen un argumento que me parece muy interesante sobre la ira de hoy en día, porque se explica. Una de ellas es, pues sin duda, porque por la polarización y algunos líderes políticos aprovechan también algunas circunstancias para polarizar, eso está ahí, sin duda. Pero también otra visión es que muchas personas, sobre todo los jóvenes hoy en día, que pues son los que están casi que moviendo todas estas protestas, se están dando cuenta de una cantidad de realidades que les va a tocar enfrentarse y que va a ser muy difícil: informalidad, desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Nos dicen estos autores que los jóvenes incluso también han empezado a cuestionar, por ejemplo, las visiones más lineales, si se quiere más tecnócratas, de cómo se hacen las políticas públicas, y algunas veces, y ahí sí pues yo pongo mi crítica, es porque creo yo que esas visiones tan centradas en la cuantificación y la medición, muchas veces como que nos imponen, ¿sí? Directa o indirectamente, a tratar de imponer una forma de pensar. Es decir, el indicador al que tenemos que llegar es a ese, y tenemos que hacer lo que sea para llegar a ese indicador. Las personas tienen que aprender matemáticas, tenemos que hacer lo que sea para que aprendan. Yo creo que una evaluación con las características más como las que he descrito antes, más adaptativa, con componentes más cualitativos y pues reconociendo todas las otras fortalezas de los otros tipos de evaluación, es una evaluación que también tiene que preguntarse por lo inesperado, por lo que no se entiende, por lo que no se ha visto. Y eso, pues, por definición es difícil de cuantificar, es difícil de anticipar, es difícil de meter una base de datos. Entonces, también nuevamente, y acá pues ya me cogieron pues un poco mi discurso y mi onda con lo cualitativo. Yo digo que lo cualitativo es fundamental precisamente para entender por medio de la evaluación eso que nosotros no prevíamos, esos indicadores que nosotros nunca nos imaginamos, que son fundamentales y que posiblemente nos ayudan a entender por qué pues hay tantas ahorita discordia social, y pues obviamente cómo pensar en abordar esos problemas estructurales que tenemos. Gracias, Juan. No sé si Olga o Kelina tienen alguna reflexión, comentario. Pues sí, voy a tomar la palabra. Yo creo que esa misma órbita es lo que nos ha llevado hoy en día a reflexionar de la necesidad en la que coexistan estas dos metodologías para no solo cuantificar el fenómeno, sino también para entender lo que hay detrás del fenómeno. Para ponerlo esto en un ejemplo muy conciso, Juan hablaba, bueno, el programa de jornada única que Juan maneja cuando nosotros hacíamos dentro de la clase, digamos, de evaluación de políticas públicas con los chicos aquí en Barranquilla, nos encontrábamos incluso al momento de hacer entrevistas con padres de familias con unas percepciones que quizás no eran tan evidentes o que incluso habían quedado de pronto opacadas o ocultas, y era esa preocupación que tenían los padres de que listo, la jornada única sí ha sido muy buena, por supuesto, ha involucrado y ha tenido efectos interesantes en materia del rendimiento académico de los menores como tal, pero los había alejado un tanto de la vida del hogar, ¿sí? Antes las madres estaban acostumbradas a pasar las tardes con sus hijas y tener como esa vida familiar. Y muchas veces cuando nos quedamos en lo cuanti y vemos que los resultados son muy positivos, definitivamente creemos de que se está logrando los efectos que se querían como tal. Pero hay Juan hablaba de esos efectos inesperados y que justo el análisis cualitativo nos ayuda a identificar que no son menores, ¿sí? Y que exigen de alguna otra forma, aplicarlos, exigen de otra forma desplegar acciones para afrontarlos y mejorarlos. Es decir, cuando yo encuentro esta apreciación en madres de familia de que extrañan esa vida familiar, yo como autoridad pública como tal debería entender si ese proceso debería exigir un tránsito o una transición hasta llegar a esa jornada única extendida completamente, o si yo debería desplegar acciones adicionales para no quebrar de pronto la dinámica familiar como tal. Y es ahí donde se alimentan los dos enfoques. Creo que son muy valiosos al momento de ofrecer y complementar los resultados el uno con el otro, pues ofrecen una visión un poco más completa tanto del fenómeno social, de las percepciones, sentimientos e imaginarios que se van conformando a lo largo de la implementación de una política,
sin alejarnos justamente de los resultados, que es puntualmente una de las necesidades sobre las cuales se juzgan la acción pública, ¿no? Muchas gracias, Kelina, así es. Olga. Sí, sí, me parece una pregunta súper pertinente, dada la situación y obviamente difícil y que requiere pues reflexión y que ya Kelina y Juan David nos han dicho unas cosas muy interesantes, sobre todo pensando en esa interacción entre el análisis cuantitativo y cualitativo. A mí me gustaría, aunque yo sé que Juan David va a decir que, porque pues él viene como en una crítica constructiva sobre estos métodos de evaluación experimentales, pero no me gustaría referirme al tema de los experimentos, de la evaluación experimental, sino hablando de una reflexión con la que comienza el libro de Duflo y de Banerjee, que son los recientes Nobeles de Economía, que se llama Buena Economía para los tiempos difíciles, y habla un poco de eso, de cómo los economistas nos hemos quedado cortos muchas veces en dar buenos análisis y reflexiones, sobre todo en tiempos difíciles, y hacen reflexiones con respecto al Brexit y muchas cosas interesantes, que creo que eso es un poco, tal vez, en estos momentos también un poco la reflexión que deberíamos estar haciendo, y cómo la evaluación pues puede aportar en estos tiempos difíciles a tener una visión un poco más amplia y poder, digamos, aportar mejor en los análisis y que estemos moviéndonos y saliendo un poco de esta inconformidad que en este momento hay. Entonces, sería como una reflexión ahí que quisiera cerrar. Muchas gracias, Olga. Bueno, yo creo que con estas últimas reflexiones podemos dar por cerrado el evento, no sin antes agradecer a cada uno de los invitados, a Olga, a Juan David y a Kelina. Especial también agradecimiento a Kelina por la organización del evento, por gestionarlo. Con este evento, como decía, arrancamos la semana, que es una semana larga porque se va a hacer en varios momentos, de la ciencia política y relaciones internacionales. Tendremos diferentes eventos que podrán seguir a través del canal académico de la Universidad del Norte, y estaremos anunciando por nuestras redes sociales. La importancia de la evaluación de política pública, que creo que nos lleva a la importancia misma de las políticas públicas como instrumentos de acción pública para dar solución a esas situaciones que consideramos problemáticas, ¿no? Y que hoy por hoy tiene unos grandes desafíos. Creo que han mencionado los grandes avances en Colombia en términos de política pública, de cultura, de evaluación de política pública, pero sobre todo todavía unos grandes retos desde lo académico, desde lo institucional, pensando en el Departamento Nacional de Planeación, en la labor que vienen haciendo también desde Fundesarrollo. Creo que se articula muy bien, por supuesto, ese diálogo multidisciplinar, que termina siendo muy enriquecedor para todos, y los desafíos en un país como Colombia, donde el trabajo del evaluador y de la evaluación misma puede entregar una serie de insumos para dar respuestas precisamente a esas demandas que provienen de la sociedad y que hoy por hoy nos tienen en una situación tensa a nivel país. Entonces, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los asistentes, gracias por su participación, por sus comentarios. Esperamos vernos en un nuevo escenario y bueno, ojalá pronto presencial. Muchas gracias, Kelina, muchas gracias, Juan, y muchas gracias, Olga. Mil gracias. Muchas gracias por la invitación. Ok, feliz tarde a todos, feliz almuerzo, y Andrés, que estuvo ahí detrás de cámara también apoyándonos en el evento. Muchas gracias. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.